sobrina. ¿Tu nombre, niño? Sara. Soy Matthew Hopkins, cazador de brujas. Los hombres a veces tienen motivos extraños para las cosas que hacen. Lo sé. ¡Hopkins! Vincent Price se cayó de un caballo el primer día y el director de 24 años se negó a verlo, esperando que su enojo alimentara su actuación. 9 meses después de su estreno, el director fue hallado muerto a los 25. El compositor pagó a la orquesta con sus ahorros y luego se suicidó tras luchar contra una enfermedad cerebral por 27 años. La carta de disculpa de 10 páginas de Price llegó después que se encontró el cuerpo del director, Witchfinder General, creado como una deducción de impuestos. Nadie esperaba su éxito. El verdadero horror no estaba en pantalla, estaba tras la cámara, una producción maldita que destruyó a todos los que la tocaron. Hecho 1. Imagínate esto. Día 1 de rodaje. Vincent Price, leyenda del terror de 57 años con 84 películas, se sube a un caballo para una escena de paseo por el campo. El caballo se encabrita. Price cae al suelo con fuerza. Su director de 24 años, Michael Reeves, se niega a ir a ver cómo está, no por estar ocupado, sino porque quería que Price... Enfadado, Reeves fue obligado por los financiadores estadounidenses a elegir a Price cuando quería a Donald Pleasence para el papel. Cuando Price se lastimó, Reeves tuvo una chance, dejar que la estrella consumiera su rencor, que se sintiera indeseado. Quizá así diera la actuación oscura y amenazante que Reeves necesitaba en vez del terrorífico por el que Price era famoso. Fue una guerra psicológica calculada desde el primer minuto y marcó el tono para el set más tóxico en la historia del cine británico. Hecho 2. Michael Reeves tuvo una visión para Witchfinder General y esa visión no incluía desnudez gratuita, pero el productor Tony Tenser tenía una prioridad diferente, el mercado de exportación alemán. Entonces, Tenser ordenó filmar escenas adicionales en un ambiente de taberna, presentando mujeres locales topless para distribución en el extranjero. Reeves se negó a dirigirlos. Tenser tomó el equipo y filmó las escenas él mismo tras Reeves terminar el día. En los créditos, estas escenas aparecen como adicionales por Louis Hayward, lo cual, según Ian Ogilvy, era una broma interna de Reeves. Reeves consideraba escenas adicionales como la intromisión de un productor que arruinaba el trabajo del director. Actrices distintas hicieron las versiones vestidas y desnudas. El montaje de exportación incluía violencia y desnudez no aprobadas por Reeves. Su película estaba siendo secuestrada en tiempo real. Hecho 3. Michael Reeves no solo investigó al verdadero Matthew Hopkins, el cazador de brujas más notorio de Inglaterra, llevó a su elenco y equipo técnico a los lugares exactos donde Hopkins realizó sus juicios y ejecuciones. Las ciudades medievales de Kersey y Lavenham en Suffolk, donde se filmaron las escenas de ahorcamientos y quemas, ¿fueron sitios reales de cacerías de brujas en el siglo XVII? El castillo de Orford, que se alza imponente en la costa de Suffolk, sirvió de escenario para el sangriento final de la película. Estos no eran solo lugares atmosféricos, eran sitios donde personas reales fueron torturadas y asesinadas por superstición y miedo. Esa autenticidad casi documental se filtra en cada fotograma. No estás viendo una película de terror. Estás presenciando una recreación histórica en los lugares donde sucedió la historia, y eso hace más perturbador. Hecho 4. La ley británica exigía que todos los guiones de películas se presentaran a la Junta Británica de Censores de Cine antes de la producción, así que en agosto envían el primer borrador completo. El examinador que lo leyó quedó horrorizado. Llamaron al productor Tony Tenser un simio y describieron el guión como absolutamente bestial y macabro. El informe detallado que siguió fue aún peor. El guión fue calificado como un estudio del sadismo, en el que cada detalle de crueldad y sufrimiento es tratado con esmero. No estaban equivocados, pero aquí está el asunto. Ese enfoque visceral e implacable hacia la brutalidad histórica es precisamente lo que hizo de la película una obra maestra. Los censores vieron sadismo. Reeves vio la verdad. Y ese enfrentamiento desencadenaría una batalla de censura que duró 33 años. Hecho 5. Cuando Witchfinder General se estrenó en 1968, no encajaba perfectamente en ninguna categoría de terror existente. No era terror gótico como el de Hammer Films. No era una película de terror ni de monstruos. Fue algo completamente distinto. Brutalidad histórica ambientada en la Inglaterra rural.
basado en el mal humano realista, en lugar de amenazas sobrenaturales. Décadas después, los estudiosos se dieron cuenta de lo que Reeves había creado, el folk horror, un subgénero definido por escenarios rurales, contextos históricos, matices paganos y crueldad humana. Eso resulta más perturbador que cualquier monstruo. Ese subgénero incluiría clásicos posteriores como The Blood on Satan's Claw y The Wicker Man. Influyó en todo, desde The Devils hasta películas modernas como Midsommar. Witchfinder General se convirtió en la base de la deducción fiscal directa. Un joven deprimido de 24 años accidentalmente inventó toda una categoría de terror que influiría en cineastas durante los siguientes 50 años. Eso es legado. Ella era inocente. No puedo perdonarte, Matthew Hopkins. Dato 6. Los censores británicos exigieron cortes. Muchos. Escenas tortura cuchillo cortadas, golpiza sótano mujer Stern cortada, escena ahogamiento cortada, una mujer quemándose viva cortada, los hachazos en la pelea culminante en la bodega del castillo cortados, la infame secuencia del tacón en el ojo eliminada. Casi 2 minutos completos de la violencia más brutal de la película desaparecieron antes de que el público británico la viera, y esos cortes se mantuvieron durante casi 3 décadas. Las ediciones en VHS de los años 80 y principios de los 90 aún tenían la versión censurada. No fue hasta 1995, 27 años después del lanzamiento, que la versión completa sin cortes fue finalmente aprobada y lanzada en el sello de Video Redemption. En 2001, la BBFC lo aprobó, sin recortes, pero para una generación de... Los fanáticos del terror británico solo conocían la versión desinfectada. El verdadero general Witchfinder estuvo oculto para ellos durante décadas. Hechos 7. Durante los ensayos, Reeves le decía constantemente a Price que bajara el tono. Deja de poner los ojos en blanco. Deja los gestos teatrales. Hazlo directo, serio. Amenazante, Price perdió la paciencia. Se volvió hacia el joven director y dijo, he hecho 84 películas. ¿Y tú qué has hecho? Todo el equipo contuvo la respiración. Y Michael Reeves, sin dudarlo, le respondió, 2 buenas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Un joven de 24 años acababa de decirle a un ícono del terror que 82 de sus 84 películas eran basura. ¿Y sabéis qué? Price no podía discutir porque Reeves tenía razón. Este chico engreído sabía lo que quería, y el truco habitual de Price no funcionaría. Esto rompió a Price. Dejó de luchar y comenzó a escuchar. Hecho 8. Así de frágil es realmente el hacer cine. El final original requería que Vincent Price fuera arrojado a un tanque de brasas. Hicieron construir el decorado. Tenían la maniobra planeada, pero alguien revisó el contrato de Price. Él tenía programado comenzar ensayos para un musical de Broadway llamado Darling of the Day, y no había tiempo para filmar la elaborada escena de muerte. Pánico. Reeves tomó al actor Nicky Henson y lo improvisó en el momento. Muy bien, simplemente disparen a Vincent y haré que Ian grite, se descontrole y se vuelva loco, y congelen la imagen en Hilary Dwyer gritando. Esa solución apresurada y desesperada se convirtió en uno de los finales más nihilistas y desgarradores de la historia del terror. El héroe se vuelve loco. Su amante grita. Créditos del rollo de imagen congelada. No hay catarsis, no hay justicia, solo locura y trauma, todo por un conflicto de programación en Broadway. Hecho 9. Paul Ferris fue contratado para componer la banda sonora de Witchfinder General, y cuando le mostró al productor Tony Tenser sus ambiciosos planes para una orquesta de 55 integrantes, Tenser se rió en su cara. No había dinero para eso, así que Ferris hizo algo insólito. Pagó a la mayoría de los músicos de su propio bolsillo. Dirigió una orquesta completa en los Olympic Studios en febrero de 1968, agotando sus ahorros personales porque creía tanto en la película. Y luego, escucha esto. Se puso un disfraz de época y apareció en la propia película bajo el nombre falso de Maurice Jarre, una referencia a su compositor favorito, Maurice Jarre. Interpreta a un marido angustiado. Tensor luego le reembolsó el dinero después de escuchar la banda sonora, La Audacia. El compositor pagó para trabajar en la película y luego vio a su personaje en pantalla vengar los horrores que ayudaba a crear. Hecho, todo está completamente terminado. 10. Cuando Vincent Price finalmente conoció a Michael Reeves cara a cara en el lugar, el joven director no le estrechó la mano ni le dio la bienvenida a la producción.
En cambio, Reeves miró a Price directamente a los ojos y le dijo, no te quería y todavía no te quiero, pero estoy atrapado contigo. Varios miembros del reparto presenciaron este enfrentamiento nuclear. Price escuchó que Reeves se quejaba de su elección para el papel antes de salir de EIU. La negativa de Reeves a recibirlo en Heathrow fue el primer insulto. Pero esto fue una guerra abierta. Un director novato con solo 2 películas en su haber estaba humillando públicamente a una de las estrellas más queridas de Hollywood. Y la peor parte, Reeves decía cada palabra en serio. Hecho 11. Aquí hay algo salvaje. Cuando el censor John Trevelyan vio el montaje preliminar, pensó que era aceptable. Violento, sí, pero manejable. Luego Paul Ferris añadió su partitura orquestal. De repente, Trevelyan amenazó con retener la película por completo. ¿Qué pasó? La música transformó una violencia aceptable en un horror insoportable. Ferris había compuesto una partitura exuberante, romántica, casi de cuento de hadas, que creaba un contrapunto enfermizo a la brutalidad en pantalla. La música hermosa sobre escenas de tortura te altera la mente, hace que la violencia se sienta más real, más perturbadora, más incorrecta. La desconexión entre lo que escuchas y lo que ves amplifica el horror 10 veces. La banda sonora de Ferris fue tan eficaz a la hora de aumentar el impacto de la película que el censor casi prohibió toda la película. La película se estrenó con cortes, pero el daño ya estaba hecho. La música lo había hecho demasiado poderoso como para ignorarlo. Hecho 12. American International Pictures distribuyó Witchfinder General en Estados Unidos, pero tenían un problema. ¿Cómo comercializar una película británica de cazadores de brujas para el público estadounidense? Su solución fue cambiarle la marca por completo. Le cambiaron el título a The Conqueror Worm para que pareciera parte de su exitosa serie de Edgar Allan Poe, dirigida por Roger Corman y protagonizada por Vincent Price. Solo había un problema. La película no tiene absolutamente nada que ver con el poema de Poe. Así que grabaron a Vincent Price leyendo The Conqueror Worm y lo pusieron como narración al principio y al final de la película. De repente, la película de terror histórica de Michael Reeves se comercializó como una adaptación gótica de Poe. Fue una mentira completa, pero funcionó. El público estadounidense acudió esperando otra colaboración Corman-Price-Poe y en cambio obtuvo algo mucho más oscuro y perturbador. Hecho 13. Mientras Michael Reeves dirigía una de las películas de terror más oscuras de Gran Bretaña, estaba librando su propia guerra privada. Sufría de depresión severa y de insomnio paralizante. Estaba tomando pastillas para dormir y recibiendo varios tratamientos. Los miembros del reparto vieron su pasión, su visión intensa, la forma en que se dedicaba al trabajo. Vieron a alguien canalizar su enfermedad mental en arte. Reeves tenía 24 años y estaba creando una obra maestra de crueldad humana mientras enfrentaba demonios que muchos, el doble de su edad, no soportarían. La oscuridad en Witchfinder General no era solo investigación y visión, era algo personal, y eso la hacía más auténtica y más perturbadora de lo que cualquier película de explotación tenía derecho a ser. Hecho 14. La mañana del 11 de febrero de 1969, la limpiadora de Michael Reeves lo encontró muerto en su habitación en Knightsbridge. Tenía 25 años. El forense dictaminó sobredosis accidental de barbitúricos. La dosis era marginal para sugerir suicidio, pero muchos sospechaban. Reeves luchaba contra la depresión, tomaba pastillas para dormir. Accidental o intencional, el resultado fue idéntico. El cine de terror perdió a su talento cumbre. Witchfinder General estrenada 9 meses antes. Reeves nunca vio cómo se convertía en un clásico de culto, nunca dirigió su siguiente película planeada, The Oblong Box, nunca pudo cumplir el enorme potencial que todos veían en él. El crítico de cine Jay Hoberman señaló que el estatus de culto de la película por la trágica muerte del director. Reeves se convirtió en una leyenda precisamente porque nunca sabremos qué más podría haber creado. Hecho 15. Después de que Vincent Price finalmente vio la película terminada en 1969, algo cambió en él. Se dio cuenta de que Reeves había tenido razón todo el tiempo. Los duros métodos del joven director, su negativa a permitir que Price recurra a sus trucos habituales, su brutal honestidad, todo había sido con el fin de conseguir el mejor rendimiento de la carrera de Price. Así que Price se sentó y escribió una carta de 10 páginas a Michael Reeves. Elogió la película, reconoció que finalmente entendía lo que Reeves había estado buscando, se disculpó por sus conflictos y le agradeció por haberlo impulsado a ser mejor.
Fue una reconciliación hermosa y sentida de un actor legendario hacia el joven director con quien había peleado tan amargamente. Pero la carta llegó después de que Reeves ya había muerto. La reconciliación que podría haber sanado su relación nunca ocurrió. Price cargó con ese arrepentimiento durante años y en las entrevistas siempre mencionaba que Reeves le dio uno de sus mejores papeles, incluso si su relación había sido tóxica. Hecho 16. Paul Ferris, el compositor que pagó a los músicos de su propio bolsillo y apareció en la película como víctima de tortura, sufrió durante décadas después de Witchfinder General. Le diagnosticaron la enfermedad de Huntington, un trastorno neurológico degenerativo que destruye el cerebro y las funciones motoras. Durante 27 años, Ferris luchó contra la enfermedad mientras le robaba sus capacidades. En 1995, puso fin a su vida. El hombre que creó una de las bandas sonoras más inquietantes y hermosas del cine de terror, el censor británico amenazara con prohibir toda la película, murió por suicidio. Después de casi 3 décadas viendo cómo su mente se deterioraba, ¿y su obra maestra? Ni siquiera estuvo disponible en Estados Unidos hasta 12 años después de su muerte. Cuando el DVD de 2007 restauró la música original, Ferris nunca vio su trabajo plenamente apreciado. Dato 17. Vincent Price pasó la mayor parte de la producción convencido de que estaba siendo torturado por un joven director arrogante que no lo respetaba. Los enfrentamientos eran constantes. Price estaba acostumbrado a directores que le permitían hacer lo suyo. Reeves seguía controlándolo, exigiendo menos actuación y más realismo. Eso volvió loco a Price, pero después de ver la película terminada, Price tuvo que admitir algo que probablemente hirió su ego. Reeves tenía razón. Price dijo después, Reeves me odiaba. No me quería para el papel en absoluto. A mí tampoco me caía bien, pero luego añadió, fue una de las mejores interpretaciones que he dado en mi vida. Esa admisión es enorme. Price, leyenda del terror de 57 años con 84 películas, reconoció que un director novato de 24 años obtuvo más de él que la mayoría de sus colaboradores. Abandonó su estilo exagerado para interpretar a Hopkins como un monstruo humano real y amenazante, revitalizando su enfoque del terror tras Witchfinder General. Price tomó su oficio más en serio. Hecho 18. El actor principal Ian Ogilvy no solo fue contratado para Witchfinder General, él era el mejor amigo de Michael Reeves. Se conocieron a los 15 años y de inmediato empezaron a hacer películas juntos. Ogilvy apareció en los primeros cortometrajes y en sus 3 largometrajes de Reeves. Como dijo Ogilvy, Michael siempre se sentía cómodo con gente que conocía. Le gustaba tener un repertorio de personas que usaba siempre. Y yo era el principal. Yo era su protagonista. Esa amistad se muestra en la pantalla. Ogilvy comprendió instintivamente la visión de Reeves. Sabía lo que quería el director, sin necesidad de dar explicaciones extensas. Y cuando Reeves murió a los 25 años, Ogilvy no solo perdió a un colaborador, perdió a su mejor amigo y a la persona que le había dado sus mejores papeles. El dolor lo devastó. Ogilvy finalmente se mudó a los EU y continuó su carrera como actor, pero nunca trabajó con otro director que lo entendiera como lo hizo Reeves. Hecho 19. Aquí está la máxima ironía. Witchfinder General nunca se suponía que fuera importante. American International Pictures la hizo como una deducción fiscal. Estaban produciendo películas de explotación baratas por motivos contables y no esperaban nada de calidad. El presupuesto era inferior a 100,000 libras. El director era un desconocido de 24 años. El guión trataba sobre la casa de brujas. Nadie en AIP pensó que esto sería algo más que un relleno desechable de género. Estaban creando arte por accidente. Ese accidente se convirtió en una de las películas de terror británicas más influyentes. Fue llamada la 15ª mejor película de terror de todos los tiempos. Inventó el folk horror. Influyó en cineastas por décadas. Todo porque un estudio invirtió dinero en un proyecto que esperaban que fracasara y consiguieron un director genial que se negó a hacer basura solo porque nadie miraba. Hecho 20. Witchfinder General fue un éxito sorpresa, especialmente en Estados Unidos, donde recaudó más de $10 millones. American International Pictures le ofreció de inmediato a Michael Reeves su siguiente proyecto, dirigir su próxima adaptación de Edgar Allan Poe, The Oblong Box. Reeves estaba siendo aclamado como el próximo gran director de terror británico. Con 25 años, estaba a punto de entrar en las grandes ligas. Demostró su valía con un presupuesto mínimo y estrella hostil. ¿Qué habría hecho con recursos y apoyo de un estudio? Nunca lo sabremos. Reeves murió de sobredosis de barbitúricos en preproducción.
The Oblong Box finalmente se hizo, pero no por él. Es una de las grandes tragedias del cine. Un joven cineasta brillante truncado justo cuando su carrera despegaba. ¿Qué otras obras maestras habría creado? ¿Cómo sería el cine británico si Reeves viviera? Esas preguntas atormentan a historiadores del cine. La próxima vez que veas Witchfinder General, recuerda su costo. Un director muerto a los 25 antes de ver su obra maestra convertirse en clásico. Un compositor que agotó ahorros y sufrió 27 años con enfermedad degenerativa antes de acabar con su vida. Una leyenda del terror, escribiendo carta de reconciliación que llegó tarde. Una deducción fiscal que accidentalmente inventó todo un género. El horror no está en torturas ni en el final nihilista. Es saber que quienes la crearon sufrieron. Cada fotograma está marcado por tragedia real. Se siente. Esto no era entretenimiento. Esto era gente desangrándose. No la verás igual.